¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo están? Yo soy Fermín y bienvenidos a un nuevo video. Como habrán leído en el título, el día de hoy les vengo a presentar para mí, en mi opinión personal, cuál es la mejor configuración que existe y la mejor clase de armas que existe para partidas Ranked, para partidas igualadas tanto en multijugador como en Battle Royale, basándome en mi tipo de juego y en el haber llegado al rango de leyenda desde la temporada 2. Sí, señores, desde la temporada 2 nunca he dejado de llegar a leyenda, y no lo digo por presumir ni nada muy parecido, sino lo digo para que se tenga un poco de veracidad de por qué estoy haciendo este video. El día de hoy les traigo cuál es mi configuración personal, cuál es el arma que estoy utilizando el día de hoy para llegar al rango de leyenda en partidas de multijugador y en partidas de Battle Royale. Así que quédate hasta el final del video, porque al final del video siempre hay algún tip para que puedas siempre en todas las temporadas llegar a leyenda, si ese es tu propósito. Espero que disfruten mucho el video, pero antes de comenzar, como siempre, por favor no olvides suscribirte, dejar un like para apoyarme a seguir subiendo este tipo de contenido. Como muchos sabrán, antes de comenzar, quiero que sepan que estoy regalando 800 CP. Voy a dar 2 premios de 400 CP cada uno, únicamente cumpliendo 4 pasos, y el ganador de este sorteo será anunciado el día domingo 20 en el video que subiré ese día. Así que muchísima suerte para todos. Les voy a dejar en la imagen cuáles son los pasos que tienen que seguir. Y ahora sí, a lo que vinimos. Ahora sí viene lo chido. Una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, señores, es que hay distintas clases que tenemos que tener dependiendo del modo de juego que vamos a jugar en partida igualada. No es la misma clase la que vamos a usar para partidas de buscar y destruir en multijugador que la misma clase que vamos a usar para partidas de dominio en multijugador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y les voy a explicar por qué. En partidas de dominio, por ejemplo, tenemos que tener mucho más en cuenta el que siempre vamos a estar encontrándonos enemigos y tenemos que tratar de resistir lo más posible. Para eso tenemos que equiparnos, por ejemplo, el traje antibombas en la primera ventaja. Como segunda ventaja, en segunda ventaja podríamos equiparnos un habilidad innata o un despiadado. Esa es mi recomendación para partidas de dominio. Y en tercera ventaja, esto no se toca en ninguna de las clases. En tercera ventaja siempre silencio mortal. Esto sí es obligatorio, ya que sabemos que si no equipamos silencio mortal es muy fácil que nos empiecen a disparar antes de vernos. Así que esto sí es obligatorio. En partidas de buscar y destruir ya la cosa cambia un poco, porque lo que más nos interesa no es tanto aguantar, sino tener una reacción rápida, lograr apuntar y disparar mucho más rápido que nuestro enemigo. Así que por primera ventaja vamos a equiparnos ágil, por segunda ventaja vamos a equiparnos habilidad innata, o podríamos equiparnos un rastreador, aunque yo sigo recomendando habilidad innata, y por tercera ventaja nuevamente silencio mortal. Ya una vez habiendo entendido el contexto de a lo que me quiero referir, de que tenemos que tratar de equipar distintas clases para el modo de juego que vamos a tener, mi recomendación al día de hoy para multijugador, el arma que está más fuerte, la que les va a ayudar a llegar al rango de leyenda en partidas multijugador, es el AK-117. Y algunos dirán, sí, pero ¿qué es esto, Fermín? Si el AK-117 no está tan fuerte como X armas, como esta o como aquella. Sí, es muy correcto, pero por eso mismo vamos a tratar de configurar nuestra AK-117 para que sea un arma muy rápida, pegue muchísimo más fuerte que el resto de rifles de asaltos que existen al día de hoy. Les voy a dejar esta imagen acá en este video para que puedan apreciar cuáles son esos accesorios que yo estoy utilizando al día de hoy, para que puedan tomarle acá, parar un segundo el video o lo que prefieran y configurar su arma una vez termine este video. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que, ejemplo, para partidas de dominio, bomba molotov es ideal, porque una vez capturado el punto B podemos lanzar bombas molotov al punto B y no la van a tomar por un lapso largo de segundos por lo menos. Y si no la han tomado y sabemos que están llegando nuestros enemigos a tomar B, con una simple bomba molotov estaremos matando a todo el equipo que se encuentre tomando el punto B. Para partidas de Battle Royale ya la cosa cambia un poco, porque no es tanto la clase, sino más el tipo de juego que tengan ustedes. Existen para mí 2 tipos de juego, pero lo que sí no va a variar acá en esta configuración es el AK-47. El AK-47 es el arma de corto alcance y largo alcance que nos va a garantizar ganar todas las partidas y llegar rápido a leyenda en Battle Royale, en partidas igualadas o en partidas Ranked. Así que, señores, AK-47, también les voy a estar dejando un cap acá con la configuración, con los accesorios que yo le tengo al AK-47, para que vayan y configuren su arma y prueben esta configuración. Y lo que sí va a variar es el arma secundaria que vamos a utilizar en Battle Royale, porque hay 2 tipos de juegos y ambos son admisibles, recomendados al 100%. Si eres una persona que rushea, pero a la hora de que hayan enemigos lejos te gusta disparar desde lejos,
no te recomiendo otra cosa que el Sniper. Yo uso el Arctic .50, es el que a mí me ha funcionado, aunque el Locust también sabemos que está muy fuerte, pero yo les voy a recomendar el Arctic y les voy a dejar acá qué accesorios yo le coloco al Arctic. Y como arma secundaria, si no eres una persona muy de disparar con sniper, sino todo rush, como suele ser mi caso, el AK-47 la vamos a equipar y vamos a equiparnos con arma secundaria, el lanzacohetes dirigido. Este lanzacohetes dirigido nos va a permitir evitar que tanques, helicópteros, carros se nos acerquen, nos lleguen a los pies y nosotros poder tener el dominio total de nuestra partida. Y como tip adicional, porque lo prometí, porque dije que lo iba a decir al final, de cuáles eran algunos tips que yo podría dar para llegar siempre al rango de leyenda, señores, es que partidas igualadas las intenten jugar con compañeros. No entren a partidas igualadas solos, aunque yo lo hago mucho porque no tengo con quién jugar a veces. Traten de siempre jugar con equipos. Entren en grupos de Facebook, busquen grupos de WhatsApp o lo que sea en donde se puedan apoyar con compañeros para entrar en partidas igualadas de multijugador. Puede que nos toque un equipo muy extremadamente malo y por más que nosotros nos esforcemos al 100%, siempre nos la pueden liar. Por eso siempre recomiendo llenar nuestro equipo y jugar con nuestros compañeros. Y obviamente esto abarca el tener comunicación. Cuando yo digo jugar con tus compañeros, es comunicarte por voz con tus compañeros para siempre estar informados de la situación y tener el dominio total de la partida en multijugador. Espero que estos consejos les sirvan muchísimo. Gracias por tanto apoyo. Por favor no olviden que estamos sorteando 800 CP. Les repito, estamos regalando 800 CP cumpliendo 4 sencillos pasos. Y si este video llega a 500 likes, les prometo que voy a seguir subiendo este tipo de contenido para más tips, más consejos de cómo de verdad siempre llegar a leyenda. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Adiós. Estamos crazy.